12. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Capítulo 12. Versículo 9. Dice así, en el nombre del Salvador Jesucristo. Amén. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabra agradable, y escribir rectamente palabra de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, y más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio fatiga la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Oremos un momento al Señor, para que Dios os bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh Padre, Gloria a Dios. pido que el cielo Gloria a Dios. Gloria a Dios. una vez más Gloria a Dios. sea abierto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh Dios, Gloria a Dios. Gloria a Dios. y de arriba de lo alto, Señor, oh envíe tu palabra. Glorifica tu nombre. Revélate, Señor. Muéstrate en esta hora. Padre, amado Salvador, te lo pido en este momento. Muéstrate en esta hora. Revélate, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Pido que traiga revelación al corazón de cada uno, para gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, pido que tome el control de la atmósfera donde estamos, donde nos movemos, enviando tus ángeles. Quita, Señor, todo lo que quiera perturbar y estorbar esta hora, este momento de servicio, de culto. Ahora, en el nombre de Jesucristo, por la palabra de fe, sujeto todo espíritu debajo de mis pies, y llevo cautivo todo pensamiento en obediencia a Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, por la sangre que Cristo derramó. Amén. Amén, Jesús. Qué bueno, pueden tomar asiento. Es la palabra de Dios, hermano. Él está vivo. Amén. Qué bueno. Entre más sabio fue el predicador. El predicador se propuso enseñar, hacer, escuchar, hacer que el pueblo escudriñara. Bueno, dice la Escritura que eso fue lo que el Espíritu llevó al predicador. Y el Señor, cuando constituye un predicador, ¿ve? Y Él constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Entonces ese predicador del Señor va a tratar que el pueblo también escudriñe, escuche, para que pueda ser edificado, para que pueda crecer. Ahí estamos leyendo lo que Dios puso en el corazón de un hombre que alcanzó sabiduría. Entonces, cuando un predicador alcanza sabiduría, espíritu de sabiduría,
palabra de sabiduría. Ese es el primer don. Y a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 12. El capítulo 12 es hablando sobre los dones y cómo el Espíritu, lo primero que da Espíritu de palabra de sabiduría. El Espíritu a través de Pablo pedía en oración que Dios le diera también espíritu de sabiduría, de revelación y de sabiduría en el conocimiento del Señor. Jesucristo vino y dijo: escudriñad las Escrituras. Ahora, lo que vence al diablo, los demonios, es la palabra. Dice la Biblia que Jesús venció ¿con qué? Con la palabra. Amén. Jesucristo venció al diablo en cada tentación. Escrito está. Porque pasará cielo y tierra, mas la palabra no. Entonces, lo que tenemos que tomar es la palabra. Es la palabra. Nosotros queremos vencer a nuestros adversarios, nuestros oponentes, quienes no nos creen, quienes no nos aceptan, quienes nos difaman o nos vituperan, o aquellos quienes piensan que uno está errado, que no está en la verdad. Bueno, la única manera es tener la palabra entre nosotros. Amén. Dice la Biblia que cuando se le dio la ley al pueblo, la ley del Señor a través de Moisés para hacerla al pueblo, entonces en este capítulo 4 del libro de Deuteronomio se le manda al pueblo guardar aquella palabra que era el mandamiento de Dios, expresado en estatutos, ordenanzas, reglas, normas, para disciplinar un pueblo, para preparar un pueblo, para que un pueblo estuviera preparado, apto para toda buena obra. Y hoy dice la Biblia que eso sería el testimonio para convencer cuando la gente de aquellas naciones oyeran los mandamientos que tenía aquel pueblo, la ley que Dios le había dado a ese pueblo, una ley de justicia, recta, santa, una ley donde había reglas y normas. Y cuando el pueblo que oyera y viera y conociera de esto, diría: pueblo sabio es este, pueblo inteligente, qué gran nación será esa nación. Entonces la palabra que tengamos nosotros nos va a identificar. La palabra que esté entre nosotros, la que nosotros vivamos, la que nosotros cumplamos, la que pongamos por obra, nos va a identificar el nivel de sabiduría, de inteligencia, y eso convencerá. Y la gente querrá ser como nosotros, y la gente querrá formar parte de nosotros, y querrá venir y conocer. Cuando el Señor le dio la palabra al pueblo de Israel sobre los diezmos, las ofrendas, cuando habían abandonado, porque ya Dios se lo había dado a través de Moisés. Entonces,
Cuando en aquel tiempo el pueblo había abandonado los primeros rudimentos del temor de Jehová, porque el primero es ese temor de Jehová, y había abandonado ese temor. Entonces el Señor le manda y lo manda a volver. Dice que entonces la gente vería que ese pueblo era un pueblo bendecido. Cuando tú te vuelves, cuando yo me vuelvo, cuando nosotros, la gente, los creyentes, se apartan, se desvían y vuelven a Dios, entonces Dios se vuelve a ellos. Y la gente va a ver que Dios se ha vuelto a usted, o que Dios está con usted, o que Dios está con nosotros, porque seremos tierra bendecida, gente bendecidas, y seréis tierra deseable, y la gente querrá ser como nosotros. La gente querrá venir y formar parte de esas bendiciones, porque habrá visto Dios dando testimonio de que está contigo, de que está con nosotros, y la gente lo verá y querrá venir. Entonces, y veréis la diferencia, ¿verdad? Capítulo 3, verso 6 en adelante. Y entonces la gente verá que eres tierra bendecida, y verá la diferencia en aquellos que de verdad le sirven al Señor y aquellos que no le sirven, entre el justo de Dios y aquel malo. Entonces conseguimos que esto es la palabra, hermano. La palabra es que vence. Queremos vencer, tomemos la palabra. Hay muchas cosas que decir, difícil de explicar, porque debe ser por el Espíritu, y todo tiene su tiempo y su hora debajo del cielo. También tiene su lugar, su escenario. Hablamos sabiduría entre lo que hemos alcanzado, madurez. Y sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, porque en la sabiduría de Dios los hombres no han conocido a Dios. Entonces podemos hablar sabiduría, pero entre lo que hemos alcanzado, madurez. Pero hay un principio. Cuando habla en Primera de Pedro, capítulo 2, nos manda a desear como niño recién nacido la leche espiritual para que crezcáis. Y comenzamos con el deseo como un niño. Beber gratuitamente la leche que el Señor nos ofrece. Teniendo nosotros convicciones claras por la Biblia, si deseamos leche. Si deseamos leche, somos niños. Si ya no deseamos leche, entonces dejamos de ser niños. Pero por lo menos está la leche. Diga el Señor, la leche espiritual, que son los primeros rudimentos de la doctrina, del cumplimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Predicación de arrepentimiento, bautismo e imposición de manos. Proseguimos hacia adelante. Proseguimos adelante. Entonces, el camino del Señor, dice la Biblia que hay que escudriñar, hay que indagar, inquirir, buscar. Inescrutable es su camino, insondable es su juicio. Entonces en Hebreos 6 nos habla de los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, pero dice que debemos avanzar.
no detenernos. Entonces tomamos la palabra, pero no cualquier palabra, la palabra de un profeta. Amén. Porque Pablo Dios dio testimonio de que había llamado a Pablo. Y Pablo era el apóstol, el ministro, predicador, maestro de los gentiles. Y conseguimos que Pablo habla de esto, cómo el Señor tuvo misericordia de él y lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. Habiendo él ante un blasfemo, perseguidor de la iglesia, del testimonio que tenían aquella gente. Y Pablo testifica en el capítulo 26 del libro de los Hechos, versículo 12 en adelante, cómo fue él tras los creyentes y enfurecido. Habla que estaba enfurecido contra aquella doctrina. Y Pablo dice cómo el Señor tuvo de él misericordia. El capítulo 1, versículo 15 de 1 Timoteo, fue hallado en misericordia. 14:15. Habiendo él sido antes perseguidor, injuriador de aquella enseñanza, de aquella palabra. Por eso es que no ignoramos que alguien que esté a contra de nosotros, a contra del mensaje, a contra de la doctrina, también sea un elegido como Pablo. Entonces hay que tomar en serio que como fue, será, como se hizo, se hará. La repetición de las cosas. Amén. Puede haber gente que hable de contra nosotros, contra la doctrina que predicamos, que vivimos. Pero mientras nosotros oramos y oremos por la gente, porque mientras había persecución la iglesia estaba orando. Entonces Dios tiene propósito con los hombres. Amén. Pablo dice que él fue constituido apóstol, predicador, maestro de los gentiles. Está en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12 y 2 Timoteo capítulo 1 versículo 11. Cómo el Señor lo constituyó. Y vemos que entonces Pablo, siendo el apóstol del Señor, yo te envío lejos a los gentiles. Pablo tuvo opositor, Himeneo, Fileto, ¿verdad? Amén. Demetrio. Y dice Pablo que esta gente se oponía. Y Pablo habla, cuando él habla a los Corintios, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, hablando sobre la resurrección, él habla que la gente que estaba predicando con sus enseñanzas se oponía a la de él, ¿verdad? Amén. Tanto respecto a la venida del Señor. Pablo también dice, cuando los hermanos de Tesalónica, en la segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 2, respecto a la venida del Señor y al encuentro con el Señor, Pablo dice, no os conturbéis, ¿ve? Ni por carta, ni por espíritu, como si fuera nuestra la carta que ustedes leyeron, el mensaje que ustedes oyeron. Muchos estaban poniendo sus ideas, su parecer, pero había que oír a un profeta, a uno que Dios había testificado de haberle aparecido, y con señales y con prodigios y con poder, como dice la Biblia. En 1 Corintios capítulo 2 Pablo habla sobre cómo fue él a predicar. No solamente fue de palabras en la sabiduría humana, sino con demostración y poder del Espíritu Santo.
Entonces por allá, en 2 Timoteo 2, 7, 8 y 2 Timoteo 3, 8, hablaban de Fileto y Meneo, se habían desviado, ¿verdad? Amén. La conversión de Pablo, o de Saulo a Pablo, la leemos bastante, la hemos leído, la hemos escuchado, en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Y el capítulo 22, Pablo relata su conversión, y el capítulo 26. En el 26, 12 en adelante, él relata cómo era un perseguidor, injuriador, blasfemo, con furia golpeó, maltrató, encarceló. En el 19, Pablo dice: pero yo no fui rebelde a la visión celestial. Pablo tuvo una visión celestial, Amén. un encuentro sobrenatural. Y por eso no es oír a cualquier espíritu. Nadie os perturbe. No os conturbéis, ¿verdad? No atemoricéis, no tengáis miedo, no acobarde, no te dejes intimidar. Las malas conversaciones corrompen las buenas. Pablo lo cita cuando hay otros predicadores, otros que están enseñando respecto a la resurrección. Y Pablo dice: bueno, si no hay resurrección, Cristo tampoco resucitó. 15:33 de 1 Corintios. Ahora, conseguimos que la iglesia necesita ser libre de espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿verdad? Amén. Por eso Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará Libre. al que el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente. Libre. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: pero muchos son llamados, pocos escogidos. Jesús le habló a la gente que había creído en él: si vosotros permanecéis. Es que no todo permanece. Entonces conoceréis la verdad. San Juan 8, 32, 31, 32 al 36. Por eso, conocer la verdad, para hacernos libres de los espíritus, de demonios, espíritus engañadores, doctrinas de demonios, que tendrán apariencia, dice, apariencia de la piedad, pero negará la eficacia de ella. Por eso no le crea a todo espíritu, amado. Hoy hay muchos predicadores, hoy hay muchos pastores, evangelistas, maestros, apóstoles. Pero la palabra nos dice que Dios testifica de aquel que Él llama. Nosotros aquí tenemos que tomar seriamente estas cosas. Entre más sabio fue el predicador. Queremos tomar el principio de un predicador constituido por Dios, no constituido por los hombres, por alguna academia de letras, algún seminario, alguna escuela teológica. No, porque en la sabiduría de Dios los hombres no han conocido a Dios. Los hombres pueden tener mucha sabiduría, pero esa no es la de Dios. La de Dios es en misterio. Amén. Y Él, su misterio, dice que Él lo revela a sus siervos los, hermano, a sus siervos los, más nada, es a los profetas. Gloria a Dios. Amén. Entonces tenemos que centrarnos en esto. Tenemos que detenernos en el camino, detenernos, ¿verdad? Jeremías 6, versos 15 y 16. Detente, deteneos, deténganse en el camino. Y preguntad cuál es el buen camino, la senda antigua, el buen camino. Amén. Entonces el Espíritu nos guía toda la verdad, no un poquito, toda la verdad. Nos enseña, dice todas las cosas. Nos hará recordar. Entonces venimos a la palabra.
Dios habla por la boca de un profeta. La Biblia dice que Dios así lo estableció. Hemos hablado bastante sobre eso, Deuteronomio capítulo 5, versículo 26, 27, hablando cuando el Señor Moisés le está escribiendo una segunda ley, es decir, una réplica de la primera. Y le hace recordar al pueblo cómo ellos pidieron a Dios que no hablara más Dios con ellos, sino que Moisés fuera ante la presencia de Dios. El Señor le dijo: bien ha dicho el pueblo, profeta le levantaré y hablaré a él, y él entonces le hablará al pueblo. Por eso es que Jehová no hará nada sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. No a uno que tiene un don de profecía, a un profeta. Un profeta por dispersación. La palabra viene al profeta. Amós 3:7. No hará nada. Entonces el Señor estableció un orden. Ahora la Biblia dice que para eso Dios puso profeta, el que oyera al profeta. Pablo fue el primer profeta de la edad de entre las 7 edades a los gentiles, en la dispensación de gracia. Pablo fue el primero. Amén. Porque la palabra viene al profeta y Pablo dice: lo que le escribo son mandamientos del Señor. Y yo di a conocer lo que el Señor me reveló, por cuanto le complació a Dios en revelar su Hijo en mí para que yo le predicara entre los gentiles. Gálatas 1:15. Usted lo puede leer del 8, 9, 10 adelante. Pablo habla cómo el evangelio le fue dado a él por revelación. No predicaba para agradar a los hombres. Era revelación. No lo recibió de hombre ni por hombre, sino por revelación. Y conseguimos el capítulo 3 del libro de los Efesios, versículo 5, del 1 al 5. Pablo habla y Pedro testifica de Pablo en 2 de Pedro capítulo 3, versos 15 y 16. La sabiduría que le fue dado, ¿a quién? A Pablo. Por eso Pablo fue maestro. El maestro. No tanto fue un apóstol, un enviado, un predicador, sino que fue un maestro para enseñar, amén, ordenar. Amén. Entonces habían quienes enviaban cartas, porque Pablo dice: nadie os perturbe como si la carta fuera nuestra. Si no la envié yo, si no la está oyendo de la boca del mensajero que Dios envió y aprobó, que Dios confirmó, donde Dios testificó que había enviado, si tú no la oyes de él, no le creáis. Era tremendo. Respecto a la venida del Señor, había muchos que estaban dando su parecer. Se dice: no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, el cual el Señor destruirá con el espíritu de su boca, matará, ¿verdad? Con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces había un orden, pero muchos querían dar a conocer sin saber lo que hablaban, como decía Pablo de Demetrio, que parloteaba, ¿verdad? Hablaba sin sentido, y sus palabras carcomerían como la de Jane y Jambre, Fileto, ¿ah? Palabras, como dice, vacías,
donde no había revelación. Era para distracción. La sutileza hueca de los hombres, algo vano. Por eso hay que tomar seriamente, hermanos, el tiempo que estamos viviendo, la edad que nos ha correspondido. ¿Ve? Porque hoy han salido muchos espíritus. Amado, no le crea a todo espíritu. Prueba los espíritus, porque no todos son enviados de Dios. Jesucristo ya lo había dicho. Y vendrán muchos en mi nombre, y a muchos engañarán. Y te dirán, helo ahí, helo allá. No vayáis, ni le sigáis. Entonces estamos metidos hoy en un gravísimo problema, porque estamos en una edad difícil, donde Satanás ha reunido todas sus tácticas, la ha convertido en un poder engañoso, porque la ha convertido en un poder religioso, y el poder más engañoso es el poder religioso, porque se trata de Dios, se trata de la iglesia, se trata de Cristo, se trata del perdón, se habla de la misericordia, se habla de la venida del Señor. Ahí está Satanás metido, cuyo inicuo es por avenimiento de Satanás, y se sentará en el trono de Dios y se hará pasar por Dios. Se sentará, tomará autoridad. Ya tiene autoridad. Satanás ya tiene autoridad como iglesia, porque toma la apariencia de la piedad. Ya está ejecutando ese poder, y se sentó y se hace pasar como si fuera Dios. Y dice la Biblia, y no ignoréis, porque su ministro se disfrazan como ministros de justicia. Satanás como ángel de luz, como un mensajero de luz. Pablo dice, cuando Pablo habla a los Gálatas en el 1:6, él dice, me sorprendo de que tan pronto os apartéis de aquel que os llamó por su gracia para creer un evangelio diferente. No que haya otro, no hay otro evangelio, es un solo evangelio. Porque dice Pablo que ni un ángel, Satanás se disfraza como ángel de luz, ni aunque viniera otro mensajero y anunciare que viniere del cielo, o que nosotros viniéramos a traer otro mensaje, sea anatema, no le creáis ni le recibáis. El mensaje bajó. Ve que Satanás como un ángel y su ministro como ministro de justicia se disfrazan. Aparentemente pareciera ser. Tanto sería el poder engañoso que si fuera posible engañaría a los escogidos de Dios. Por eso dice, amado, prueba los espíritus. Primera de Juan capítulo 4. No le crea a todo espíritu, a todo predicador. Entonces el orden es que Dios abre con un profeta y cierra una dispensación con un profeta. Usted no debe salirse de ese orden. Adán fue profeta, cerró con el séptimo, dice Enoc, séptimo desde Adán. El capítulo 5 de Génesis, usted consigue la genealogía. El capítulo 1 del libro, antepenúltimo libro, vamos a decir, el libro de San Judas, antes de llegar a Apocalipsis, el 1:14, habla de Enoc, séptimo de Adán. Noé es un tipo del creyente que queda bajo los juicios en la gran tribulación. Pero el séptimo desaparece. Séptimo es totalidad.
En el séptimo, en la voz del séptimo ángel, está la totalidad. Se consume el misterio de Dios. En la voz del séptimo hay un arrebatamiento. Un séptimo como Enoc, que caminó con Dios, que alcanzó nivel de fe, es arrebatado, traspuesto, llevado. Y en la voz del séptimo ángel son 7 mensajeros, 7 edades, 7 mensajeros, 7 mensajes. El primero, Dios testifica de él, se le apareció como un abortivo. Pablo dice de eso, poniendo su cuerpo, dice, en esclavitud. Eso está en el capítulo 9, primera a Corintios, los derechos de un apóstol, y Pablo habla de eso. Y como Pablo habla también en 1 Corintios capítulo 15, hablando de su testimonio, él dice que él es el más pequeño de los apóstoles, que no es llamado ni digno de ser llamado apóstol porque persiguió la iglesia del Señor. Pero vemos cómo Dios testifica de Pablo, que Pedro, Jacobo, Juan y todos los demás apóstoles tuvieron que reconocer a Pablo. El capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando suben de Antioquía a Jerusalén, a los apóstoles que eran antes, y allá tuvieron que estrecharle la mano a Pablo, Pedro, Jacobo y todos los demás, reconociéndole que a él le había sido revelado el mismo mensaje y que a él se le había encomendado el evangelio de la incircuncisión. Como Pablo a los circuncidados, Pablo a los incircuncidados, a los gentiles. Y entonces Pablo dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Mira el orden. Pablo fue el primero que colocó el cimiento. ¿A dónde? A los gentiles. Y las 7 edades, dice la Biblia que el ángel habla, escribe a la iglesia de Éfeso. ¿Dónde estaban las 7 iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, en el continente de Asia Menor, gentil. Y escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Entonces usted consigue que ese primer ángel, el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, había trabajado más que todo. ¿Dónde usted consigue que el que había trabajado más que todos ellos? Capítulo 15 de 1 Corintios. Pablo habla el verso 9-10, dice que no era digno, aunque él era el más pequeño, pero había trabajado más que todos, más no él, la gracia de Dios con él. Capítulo 9 de 1 Corintios, el sufrimiento de él. Capítulo 11 de 1 Corintios, los sufrimientos del ministerio de Pablo como apóstol. Ese es el primer mensajero. 1 Corintios 3:10, puso el fundamento. Pero Pablo dijo: pero van a venir otros a edificar, a predicar. Pero miren bien, porque lo que yo les he predicado lo he recibido por revelación. Entonces Pablo es el primero, y vinieron muchos a predicar, y aún en el tiempo de Pablo ya se oponían. Entonces Pablo habla en el capítulo 20 del libro de los Hechos: porque no he rehusado, no he rehuido, no he dejado de anunciaros todo el testimonio del Señor que por revelación me fue dado. Pero yo le digo esto porque yo sé que después de mi partida, después que yo me haya ido, me haya, como dice, alejado, entrarán entre vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, sino que con palabras perversas arrastrarán tras ellos los discípulos. ¿Ve? ¿Estamos entendiendo eso? Venían otros predicadores
Pero ya se le dijo que miraran bien. Cuando el tiempo de Pablo, imagínate las mujeres sacerdotisas de la gran diosa Diana, venerada en toda Asia, que se entregaron al Evangelio de Jesucristo, querían ser sacerdotisas ahora de Jesucristo. Y Pablo le dice: mire, ¿ha salido la palabra de Dios de ustedes o solamente a vosotros ha llegado? El orden es Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. La salvación viene de los judíos. Amén. Y Dios constituyó, fue en Jerusalén. Y dijo: seré investido del poder de lo alto. Por eso entonces vemos que Pablo tiene que corregir a las mujeres que habían recibido el Evangelio de Jesucristo, que querían seguir en su posición de sacerdotisa y tomar dominio sobre el hombre y encabezar en la iglesia. Y dijo: no debe ser así. El orden de Dios es este. Y si alguno ignora, bueno, ignore. Pero este es el orden. Cristo es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Y si alguno quiere ser contencioso y ponerse a contender, entonces traerá ira y el justo juicio de Dios sobre él o sobre ella. Eso está en Romanos capítulo 2, versículo 8. Los desobedientes a la palabra son contenciosos. Quieren contender y traen ira y enojo, juicio de Dios sobre ellos. Y si alguno quiere ser contencioso, bueno, sepa que lo que le escribo son mandamientos del Señor. Eso no lo estoy escribiendo yo. Dios me llamó y me puso por maestro para ustedes. Dale un aplauso al Señor. Dale gloria, dale gloria, dale gloria a su nombre. Este es el orden. Por eso es que hoy, amados, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos van a abandonar la verdadera fe y van a escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Ves? Y conseguimos entonces que por eso Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vienen tiempos difíciles, aprovecha, gana terreno. Gana terreno. Reparte a 7 y aún a 8. Siembra por la mañana y en la tarde no reposa tu mano, porque mira, lo que viene es difícil. Eso era en el principio. Ahí está 1 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 13 y 2 Timoteo capítulo 4. El Espíritu apercibió. Pablo dice: después de mi partida vienen estos espíritus. Entonces, a través de Juan, el Espíritu dice: amado, no le crea a todo espíritu, prueba los espíritus. En el mismo tiempo de Pablo se le oponía. Y Fileto y Hermones se levantaron y se desviaron, Pablo dice, de la verdad. Y ya estaban enseñando otra cosa. ¿Cómo será para nosotros? Esto se ha plagado de espíritus engañadores y doctrina de demonios. Ahora, el modelo a seguir es un profeta. Un profeta aprobado por Dios. Yo no creo más nada. Mira, yo testifico de testimonios buenos. Porque el profeta Abraham dice: esas son las obras del Espíritu. Amén. A través de un predicador, como yo he testificado de testimonios buenos, de milagros y sanidades que Dios ha hecho a través de muchos hombres, los dones del Espíritu Santo.
Eso son obras del Espíritu. Pero para dar conducta, orden y doctrina, en la voz de un profeta, que en la última fase del profeta fue un maestro. Y alguien puede criticar y decir, pero te has dado testimonio, por ejemplo, un testimonio de ese predicador denominacional. Pero estoy hablando de un testimonio, de una sanidad, de un milagro, de una experiencia. Esas son obras del Espíritu. Y eso aumenta la fe de otro, que lo ve, que lo oye. Pero tengo un modelo. Ese modelo viene por revelación, para darle conducta, orden y doctrina al pueblo, para que tenga un pueblo bien disciplinado, un pueblo propio, celoso, de buena obra, preparado para toda buena obra. A su nombre. Amén. Hermano, ensanchaos. Pablo le decía en 2 Corintios capítulo 6, verso 10, 11, ensanchaos, Corintios, ensanchaos vuestro corazón, porque nosotros nos hemos ensanchado para vosotros. Aumenten, crezcan. La iglesia tiene que crecer. Capítulo 6 del libro de los Hechos, verso 1, verso 7, capítulo 11, capítulo 12, verso 24, dice: la iglesia iba creciendo, el número de los discípulos, creciendo. La iglesia tiene que crecer. ¿Ah? El Señor le dijo en el libro de Éxodo 34, 24, o Deuteronomio 12, 24, 20 al 24: cuando Jehová te haya ensanchado, aumentado en territorio, porque Jehová peleará y te entregará, y tú crecerás y aumentarás en bienes, en propiedades, en terrenos. Dios quiere que crezca, Dios quiere que aumente, Dios quiere que seamos más. A su nombre, a su nombre. Crecer. Moisés le dice en el 1:10: Jehová haga 1000 veces más de lo que soy hoy, en todo cuanto tenía. La iglesia tiene que crecer. Y como dice, creció y aumentó el número de los discípulos. Amén. Entonces vino la protesta, la demanda, que la viuda de aquello eran desatendidas, y se pidió. Entonces levantaron diáconos para eso. ¿Ve qué? Hay demanda, hay exigencia. Amén. Y nosotros vemos, hay que ensanchar la visión. Amén. El mismo Isaías 54, cuando dice: ensancha el lugar de tu tienda, alarga tus cuerdas, refuerza tu estaca, sean no pocas, sino muchas tu cortina para el lugar de tu tienda, porque tendrás que albergar, arropar, acobijar, refugiar a muchos más. Tendrá más cosas, tendrá más bien. Entonces Dios es un Dios que quiere prosperar nuestras vidas, que aumentemos, que seamos más. Pero para eso se requiere una preparación. Porque si no podemos controlar, manipular, hermano, subyugar, someter lo poquito que tenemos, si no sabemos ministrar lo poquito que tenemos, no podremos ser con algo mayor. Es como si no somos fieles con lo poco, en lo poco, no seremos fieles en lo mucho, en más. Entonces la visión es que crezcamos con el crecimiento que da Dios. Comencemos de abajo. Vamos a beber leche. Si queremos leche, si tú ves que tiene una necesidad de leche, bebe la lechecita, hermano. No me pida que te dé un plato bien preparado de esos orientales, porque te puede darle un aplauso al rey. Dale un aplauso al rey. Dale gloria a su nombre. Aleluya. No me pida que te dé un plato de esos, como dice, cargado, de esos cruzados que se hacen de pescado, sacándolo del mar, brincando, porque le puede dar algo. Entonces es peor. Entonces
Entonces dice la Biblia que nosotros hablamos sabiduría entre lo que hemos alcanzado madurez. Entonces vemos que en verdad Dios quiere que crezcamos, que seamos mayores, que siempre estemos creciendo en la obra del Señor, ¿verdad? Amén. Eso también está escrito en Corintios, capítulo 15, 1 Corintios 15, 58. Que andemos siempre creciendo en la obra del Señor. Seamos más. Pero vamos a tomar seriamente que debemos ser buenos administradores los que administramos. Amén. De la multiforme gracia de Dios. De ser fiel en lo poco para ser puesto en lo mucho. Amén. Lucas 16:10, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11. Como buenos administradores, y verso 12. No se sorprendan del fuego de prueba. Va a venir prueba. Pero debemos ser buenos administradores. Debemos ser fiel en lo poco, con lo poco. Debemos comenzar de abajo. Dios quiere que crezca, sí. Que aumente, sí. Amén. Que seamos más, sí. Que tengamos un mejor lugar, sí. El ornato que tiene que tener la iglesia. Amén. La decoración, el arreglo, ese ornato. Pero también tenemos que ser, dice, afable, espíritu amoroso, cariñoso, Amén. sereno, muy afable, un buen espíritu, mucha serenidad, mucha confianza, dulce. Tiene que estar lo uno y lo otro. Por eso es que hay una necesidad de enseñanza. Y serán todos enseñados por Dios. Amén. Isaías 54:13. Así que todo aquel que oyó el Padre, Jesucristo dijo en San Juan 6:45, y aprendió de él, viene a mí. Tiene que reconocer el ministerio. Si oyó al Padre, si en verdad está oyendo acompañado de fe, capítulo 4 del libro de los Hebreos, dice la Biblia que si tú oyes acompañado de fe, te será de provecho. Si tú oíste al Padre, oíste y te fue de provecho porque hay revelación, tú vas a reconocer el ministerio. Esto le pasó a Pedro, a Juan y a los demás. Los de vosotros, los otros dijeron, no, palabras son muy duras, exige demasiado. Se regresaron atrás. San Juan 6:60. Entonces, Señor, la gente se está yendo. Pero Pedro y los demás reconocieron el ministerio porque habían oído al Padre. Porque Jesús le dijo a Pedro, no te lo reveló ni carne, ni carne. Yo no sé qué te parece a ti. Ni carne ni sangre. Ni carne ni sangre. No te lo reveló ni carne ni sangre. ¿O habían oído de quién? Del Padre. Y le dijeron entonces ellos, ¿a dónde iremos, Señor? ¿A quién iremos? Reconocieron el ministerio. Amén. Tú eres el Cristo, tú eres el enviado, tú eres el elegido. Entonces, cuando la gente ha oído al Padre, es decir, le es de provecho, ahí hay revelación y reconocen el ministerio de un profeta. Amén. Que en su última fase, Dios le cambió y le dijo, tú eres el profeta porque te doy la revelación, ¿verdad? Amén. Mi evangelista porque vas a llevar esto, lo vas a evangelizar y va a orar por la gente, con los dones que te digo. Y después le dijo, ahora tú eres mi maestro, que vas a enseñar el misterio que estaba escondido, porque tú eres profeta. Te lo revelo ahora, ¿para qué? Para que lo enseñe. No podía enseñar lo otro, porque quien lo estaba recibiendo era el profeta. Amén. Si la gente entonces oye acompañado de fe, oyó al Padre, le es revelado, entonces acepta el mensajero.
aquel que Dios ha enviado. En la voz del séptimo ángel habrá totalidad. Amén. Habrá un Enoc. Y Dios lo trasladará, llevará. Dios lo sacará de este plano. Será arrebatado. Por eso es, ¿quién es el séptimo mensajero? Si el primero es Pablo, ¿quién es el último? Entonces usted necesita conocer sobre las edades de la iglesia. En la dispensación de gracia que te tocó a ti y a mí, que no ha tocado vivir la dispensación de gracia a nosotros los gentiles. Si Pablo fue el primero que puso el fundamento, los pies, la Biblia dice que lo tipifica el Señor como la iglesia, como el cuerpo del Señor. Lo tipifica como el edificio de Dios. Cimiento, los pies. O el primer mensaje que trajo el mensajero, donde edifica el creyente. Y Pablo dijo: muchos están edificando en mi mensaje, pero lo que yo le traigo no lo digo de mí mismo, sino por revelación. Amén. Entonces pasaron las edades. La edad de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardo y Filadelfia. Y estamos en la última. La edad de los derechos humanos. ¿No estamos en la edad de los derechos humanos? La libertad de culto, libertad de expresión, la gente por todas partes, democracia, leyes, donde le dan derechos a los humanos. Esa es la edad de los derechos humanos, la Odisea. Amén. Está reconocido ya. Entonces, estamos en la última edad. Usted y yo, que somos creyentes en el Señor, debemos poner interés en buscar, indagar, buscar el mensajero de Dios. Entonces escudriñamos los ministerios, la vida de los hombres que han surgido para última edad. Y cuando los comparamos por la Biblia, en el fruto, el carácter de un profeta, cuando Dios aprueba, envía a un profeta, ahí es que tú vas a ver la diferencia en el que Dios ha enviado y el que Dios no ha enviado. El que Dios ha enviado y el que ha enviado la escuela de teología, de filosofía, el que ha enviado las academias y el que ha enviado Dios. Verá la diferencia entre este justo, entre este que verdad está aprobado por la Biblia y aquel que no está aprobado por la Biblia. Pero tú y yo debemos poner interés en lo que hemos oído. ¿Para qué? Para no ser engañados de los espíritus que tienen apariencia de piedad. Porque lo más que hay ahorita son predicadores, maestros. Dice: amado, no hagáis maestro muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Capítulo 3, el libro de Santiago, el apóstol Santiago, ¿verdad? No hagáis maestro muchos de vosotros. Y la Biblia dice claramente sobre estos espíritus, cuando dice predica en tiempo y fuera de tiempo, porque se amontonarán maestros, se reunirán maestros en sus propios deseos, en sus propios conceptos, ideas. Como no han recibido la revelación, entonces ellos darán su parecer respecto a Jesucristo. Darán su parecer respecto a Dios. Darán su parecer respecto a la Trinidad. Darán su parecer respecto a los sellos, a las edades, a los mensajeros. Darán su parecer respecto a las plagas, a las copas, a los dos ungidos. Total, que cuando usted empieza a escudriñar, se da cuenta que hay muchos espíritus oponiéndose al mensajero, como se opusieron a Pablo. Y ya han escrito libros
respecto a la tribulación, a la gran tribulación, a la guerra de Armagedón, a los dos ungidos, a los gentiles, respecto a Israel. Hay muchos que han escrito cartas y Pablo dice: no le creáis, como si la carta fuese nuestra. Nosotros no hemos enviado eso. Nosotros lo dimos a conocer por revelación. Pero las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La iglesia tenía una buena costumbre que era dirigida por el Espíritu del Señor, porque había un orden, sabiendo que Dios hablaba por la boca del profeta. Y si alguno decía ser profeta o espiritual, tenía que ser reconocido por los creyentes, traído a la Biblia. Y si no hablaba conforme a la ley y al testimonio, no le creáis, porque no le ha amanecido, todavía está en tiniebla, todavía no ha venido la luz, como le vino a Pablo. Y Pablo dijo que el Señor le dijo: te he llamado para que vayas y sea luz y revelación para salvación entre los gentiles, y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces dice: si no hablan conforme al testimonio, a la ley. Está en el libro de Isaías capítulo 8 versículo ¿qué? 16. Sella el testimonio entre mis discípulos. Ahí dijo el Señor que tenían que hablar conforme a la ley y al testimonio. Y sabe que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Jesucristo selló el testimonio de los apóstoles o de los enviados profetas. Por eso Apocalipsis 19:10, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Jesucristo vino y selló toda la profecía de los salmos y de todos los profetas que hablaron en la ley. Está en Romanos 10:13, Romanos 10:4. Él es el cumplimiento de eso. Y si alguno viniera y no hablara conforme al testimonio que Dios ha hablado de sus siervos los profetas, conforme a la ley, conforme a lo que Dios habló, aprobado en su palabra, no le creáis, porque está en tiniebla. La revelación no ha venido a él, todavía no le ha amanecido, todavía está en oscuridad. Pero cuando vemos los mensajeros de Dios, ellos reciben revelación, ellos reciben un impacto del cielo, como Pablo. Y el Señor le dijo a Pablo: te envío a los gentiles para cumplir Isaías 42:6. Te he puesto por luz y revelación para salvación a los gentiles. Y Pablo relata y dice que Dios le dijo para que se conviertan de las tinieblas a la luz. El mensaje que Pablo tenía lo sacaba de la oscuridad, lo sacaba de la confusión, lo sacaba de todas las tinieblas, para que vinieran a la luz, para que vinieran a Jesús, que es la luz, para que vinieran al Señor Dios, que es la luz, y salieran de la potestad de Satanás, del poder del diablo, donde eran cautivos, y vinieran a ser en la potestad de Dios, en autoridad del Señor. Por eso, hermanos, usted no debe creer a todo espíritu. Usted debe poner interés, porque es el tiempo donde la palabra está a cumplimiento perfecto, total. Ya hemos dado testimonio de que Dios envió un mensajero y que en esa voz el tiempo no sería más cuando él pregonara el mensaje. Ya el mensaje se dio a conocer. El tiempo no será más. Cuando las vírgenes insensatas o fatuas quisieron buscar aceite para sus lámparas, ya no había tiempo.
Vino el esposo y la puerta se cerró. Está a punto de cerrarse. Las vírgenes insensatas e insensatas, ¿verdad? Las dos, las prudentes o las fatuas, ambas están con la lámpara. La palabra, lámpara a mis pies, tu palabra, lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. ¿Verdad que sí? Amén. Ambas tienen la palabra. Ambas hablan de la palabra, forman parte de la palabra y tendrán apariencia de piedad porque toman parte de la palabra y se apoyan en la palabra. Y Pablo dice en Romanos 2, tú dices ser maestro de niños, instructor de indoctor, y te apoya en la ley y en el apodo de judío. Toman parte de la piedad y tendrán una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Mira el tiempo que estamos viviendo. Las vírgenes insensatas representa a las iglesias denominacionales, a los creyentes que se denominan, que aún oyen el mensaje. Y algunos creen pero se quedan ahí, no se salen, no se identifican. Porque el profeta Abraham dice que las vírgenes insensatas representan a creyentes del mismo mensaje del último tiempo y se van a quedar. Creyentes que se quedan porque se dominan, se organizan. Creyentes porque nunca se identifican completamente con el mensajero, con el mensaje. Como fue en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de Pablo. Oyeron, creían, pero se quedaban en su sitio. No se identificaban como Nicodemo, como Gamaliel y muchos sacerdotes y muchos hombres. Sabemos que ha venido de Dios, sabemos que es un enviado de Dios, pero por sus posiciones que le daban beneficio y lo mantenían en renombre y fama, popularidad, no daban el otro paso para identificarse. Esas son las vírgenes fatuas que se quedarán en las tinieblas de afuera, en la gran tribulación. No serán dignos de ser arrebatados. Les faltaba aceite. Quiere decir que cuando alguien oye el mensaje, lo reconoce como lo hicieron estos hombres, pero no actúa de una vez para identificarse totalmente con el mensajero y el mensaje, eso le priva a él llenar su lámpara de aceite. Va a tener apariencia de piedad porque va a estar, pertenece a una iglesia, forma parte de alguna organización, de algún movimiento eclesiástico, religiosa, que se mueve en predicar, hablar de Cristo. Tiene apariencia de piedad. Tendrán dones, tendrán ministerio, oficios o cargos religiosos, eclesiásticos, pero no tienen la totalidad. La totalidad está en el mensajero. Cuando él pregonara, el misterio de Dios se consumará, como el Señor anunció a sus siervos los profetas. La totalidad está en oír y creer y obedecer. Oyendo, reconociendo y actuando. Así que esto está difícil. Esto está difícil. Formar parte de la novia de Cristo
para ser arrebatado, trasladado, llevado allá arriba al cielo de Dios. Hermano, está difícil. Aquí necesita usted y yo una total entrega, una total dedicación, una total identificación. ¿A quién recibí? ¿A quién acepté como mensajero de Dios? ¿A quién le creí? Porque yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio en las iglesias. Apocalipsis 22, 16. El que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Así dice la Biblia. Esta es la misma misión. Es la misma misión de Lucas 9, de Lucas 10, de Mateo 10, de Marcos 6, 11. 6, adelante. La misión de los apóstoles. El que reciba al que yo envío. Si alguno le recibiera, la bendición prometida mía para ustedes caerá en aquellos que le reciban. San Juan 13, 20, Mateo 10, 40, 41, recompensa, y está confirmada en Mateo 25, 31 en adelante. Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños que creen en mí, me lo hiciste a mí. Y estos que creen en mí, el que confiesa con su boca y lo cree en su corazón y fuera bautizado, Romanos 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, Marcos 16, 15, 16, 17, 18. Aquel que creyó, aquel que se bautizó, aquel que salió, aquel que fue enviado por Dios, el que recibe ese que Dios envía. Yo envío aquí, dijo el Señor, para la última edad mi mensajero. En la voz de Él se consumará mi misterio. Lo que estaba oculto, lo que estaba escondido, lo que yo no podía revelarlo a un teólogo, a un filósofo, lo que yo no podía revelárselo a ellos, porque yo establecí que lo hablaría por boca de profeta. Y el profeta yo lo elegí, lo predestiné ante la fundación del mundo, para el tiempo y la hora. Lo que yo dije que estaba oculto, yo lo revelaría era por medio de mi profeta. He aquí, yo envío el profeta Elías. Hermano, mire esto. Se lo digo con toda humildad. Dios me ha hablado a mí sobre el ministerio de Elías y me ha identificado. Tú eres un Elías. ¿Por qué? Porque yo creo el mensaje de Elías. Creo el mensaje de Elías. Envió el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Quiere decir que antes que venga el día grande y terrible de Jehová, Dios tiene que enviar al profeta Elías, el mensajero. Él dice, el espíritu de Elías ha de volver. Elías aparece en el capítulo 17 del libro de Primera de Reyes. En el 16:25 aparece Jezabel de los Sidonios, sacerdotisa. Entra en la iglesia, en el pueblo de Dios. En el último libro, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 23, el Señor habla de Jezabel. El espíritu de Jezabel en la iglesia de los gentiles, en la dispensación de gracia de los gentiles. Y si el espíritu de Elías ha venido cuando aparece el espíritu de Jezabel, y ahí vemos lo uno y lo otro. Apareció Elías, apareció Jezabel. Elías vino a decirle a Jezabel el mal que estaba haciendo, y Jezabel le hizo persecución a Elías. En el Nuevo Testamento,
O vamos a hablar de Juan el Bautista, que dice que era un Elías enviado para cumplir la primera fase de Malaquías 4:5. Porque él haría que el corazón de los padres a los hijos. Pero dice, en la última fase, el corazón de los hijos a los padres. Juan no cumplió ese ministerio. Juan cumplió la de los padres a los hijos. Y está en Mateo 17, versículo 9, 10, 11, 12. Ahí lo consigue. Él es el Elías que había de venir. Pero Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Quién es ese Elías? Hechos 3:21. ¿Qué es necesario? Que los cielos arriba retengan a Jesús hasta la restauración, hasta que venga Elías y restaure todas las cosas que anunció el Señor por medio de sus siervos los profetas. Ese es Elías. Elías vendrá primero, futuro, y restaurará todas las cosas. Eso es para cumplir Hechos capítulo 3 verso 21, que los cielos van a retener a Jesús hasta la restauración de todas las cosas. Yo envío a Elías, dijo el Señor, y va a traer la restauración de los hijos de fe de la última edad al corazón, a la enseñanza, a la doctrina de los padres apostólicos. Ellos regresarán al mensaje de los apóstoles y profetas. Pero ¿quién va a hacer que los hijos de fe de la última edad de la Odisea regresen a la enseñanza de los padres apostólicos? Elías. ¿Qué Elías? El espíritu de Elías que va a venir para restaurar lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Qué son estos? Espíritus que vinieron. Eso está en el libro de Joel, capítulo 2, verso 25, o Joel 1, 4. Esos espíritus de demonios que el apóstol Pablo dice que vinieron espíritus de demonios, entraron encubiertamente y han pervertido el evangelio de Jesucristo. Pero en el último tiempo, es decir, yo enviaré ese espíritu, el espíritu de Elías, y él va a restaurar lo que estos espíritus que vinieron con apariencia de piedad, que mucha gente le creyó, que pusieron sus propios conceptos, ideas y su propio parecer respecto a la venida del Señor, a la resurrección de entre los muertos. Yo enviaré ese espíritu, el espíritu de Elías, y él restaurará lo que estos espíritus se comieron, devoraron. Y yo restauraré. Por eso hay un mensaje llamado la restauración del árbol novia. Oh Señor, hermano, pero si no leemos, si nosotros no le hacemos caso a la voz de un profeta, ¿cómo usted va a ser restaurado? Restaurado, dice, a la plenitud del árbol novia. Mire, la necesidad hoy es de enseñar. Mira, si yo me bajo de aquí y le pregunto a usted, ¿usted es salvo? Usted me va a decir que sí. Yo le pregunto a todo lo que está aquí diciendo, ¿tú eres salvo? Sí. ¿Estás arrepentido? ¿Te arrepentiste? Sí. Entonces no hay gozo, porque más gozo hay en el cielo por un pecador que se arrepienta. Entonces lo mejor sería que yo saliera de aquí, dejar este micrófono y me parara para la calle y buscar a alguien que no está salvo, que no está arrepentido, para que haya gozo en el cielo. Más gozo va a haber en el cielo por un pecador que se arrepienta. Entonces nosotros debemos valorar, considerar, estimar que estamos aquí escuchando la palabra.
siendo salvo, porque nosotros ya confesamos y reconocimos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas y que Él es Dios, y nos hemos bautizado en las aguas invocando su nombre para el perdón de nuestros pecados. Debemos decir gracias, Señor, porque en verdad el pastor debería estar más bien buscando un perdido por allá, porque más gozo hay. Y hay una confusión cuando Jesús habla de dejar las 99 e ir a buscar la perdida. Usted lee eso en Lucas capítulo 15 y el Señor era comiendo y bebiendo con publicanos, pecadores, con ladrones. Y el Señor identifica a esos hombres como la oveja perdida. Porque muchas veces los hermanos, un hermanito se fue de la congregación o una hermanita que ya está bautizado, se va y dice: no, hermano, usted tiene que dejar a 99 e ir a buscarlo. No, la Biblia dice que el Señor habló de pecadores. No pertenecían a la iglesia. Y el Señor dice: esas son las ovejas que están en el desierto. Y lo que le estaban reclamando era ¿quiénes? Los fariseos, los religiosos, la iglesia. Y Él dijo: ¿qué necesidad tienen ustedes? Porque yo no vine a buscar a justos, sino a pecadores de arrepentimiento. ¿Por qué ustedes dicen algo? Que no le dedique tiempo al pecador, al publicano, al ladrón, a la ramera. Que se lo dedique a ustedes. Pero si ustedes se justifican y dicen que ya son salvos y que no tienen necesidad de nada, y si ustedes son salvos y se creen justos, yo no vine para ustedes, yo vine a buscar al pecador, al publicano. Entonces debo salir a la calle, debo ir por el pecador, debo ir por las rameras, debo ir a buscar a aquel perdido. ¡A su nombre! ¡Cuánta alaba la gloria! ¡Amén! Eso es el concepto que aparece aquí en la Biblia, en la revelación. Mira el tiempo que estamos viviendo. Entonces, si hoy ustedes están escuchando la voz de Dios, no endurezca tu corazón. No endurezca, y no nos conviene, no nos edifica. Rehusar, negar la verdad que se nos ha puesto delante. El ministerio que hoy Dios está demandando es el ministerio de enseñanza entre el pueblo. Porque es el ministerio que te va a preparar, te va a capacitar, te va a hacer apto para toda buena obra. Ese es el ministerio. Preparado, apto para toda buena obra. Por eso dice: escudriñar las escrituras. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir en justicia, instruir. ¿Cuál es el fin? Prepararte, capacitarte, dotarte. Te hace sabio para la salvación y para toda buena obra. Donde esté, donde vaya, será alguien llevando fruto para el reino de Dios. Porque vas a tener conducta, orden y doctrina dentro de ti. La Biblia dice, primera de Juan 5:10, que el que cree, el que ha creído, tiene el testimonio en sí mismo, dentro de él. El testimonio está dentro de él. El testimonio de Jesucristo. Hermano, la restauración de todas las cosas que el Señor habló por la boca de sus profetas sería restaurado en el espíritu de Dios en el último tiempo.
Y cuando ese espíritu apareciera, Elías era profeta, iba a venir a contrarrestar la doctrina de Jezabel que entró en la iglesia de Dios. ¿Y quién fue ese espíritu? Usted no ha investigado eso. El predicador que habló fuertemente contra la doctrina de Jezabel. ¿Cómo entró ese espíritu a enseñar en el pueblo de Dios? Dándole el lugar de cabeza a las mujeres en las iglesias. ¿Cómo permitiendo que las mujeres se ataviaran, se hiciera conforme a la voluntad de ellas? El que vino para esto fue el espíritu de Elías en la boca de un profeta reconocido. El hermano Branham predicó fuertemente contra esto, que le decían odiador de mujeres, y él decía: yo amo a ustedes, mis hermanas, pero tengo que decirles la verdad para que sean libres, porque el que ama disciplina. La corrección está en aquel que ama. ¿Cómo podré yo oponerme a cosas buenas que Dios ha dicho de ustedes? ¿Cómo podré yo pensar hacer mal a ustedes cuando mi ministerio es sustentado por muchas de ustedes? Le decía el profeta. Pero tengo que decirle por amor: esto no te conviene. Ese no es su lugar. Por eso predicó conducta, orden y doctrina en la iglesia, el maestro. Dios comenzó con un profeta maestro llamado Pablo, termina con un profeta maestro en la edad de la Odisea, sellándolo, sellando la iglesia. ¡Oh, gloria a Dios! Esto es el tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir. La preparación para que usted sea arrebatado, trasladado, llevado en el famoso que se ha oído, el arrebatamiento, es que usted oiga, lea, poniendo interés en el mensajero del último tiempo. Porque es lo que te va a preparar para toda buena obra. Es lo que te hace sabio para la salvación. Yo estoy tan seguro que Dios quiere que prosperemos, que aumentemos, que seamos más. El pueblo de Israel, o los hebreos, cuando salieron de Egipto, ellos querían que ya Dios le entregara todos los territorios. El Señor dijo: poco a poco, porque vosotros no estáis preparados, ni sois gran número, y si se le entrego, vosotros no podréis, porque todas estas tierras están llenas de fieras, de bestias, y os devorarán. Poco a poco. Nosotros hacemos un examen hoy. Dios quiere bendecir, sí. Quiere ser que seamos más, sí. Que aumentamos en bien, en todo, sí. Pero ¿será que usted está preparado? No está preparado. Por eso necesitamos sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Como Salomón pidió sabiduría. Capítulo 3, Primera de Reyes. Proverbios capítulo 4. Primero sabiduría. Para tú entonces con la sabiduría estar preparado. Porque la sabiduría es provechosa para dirigir. 3 cosas para edificar la casa: sabiduría, prudencia e inteligencia para llenarla. Primero sabiduría, prudencia para afirmarte, y después con inteligencia y conocimiento del Santísimo en toda la buena voluntad de Dios vas a llenarte y vas a llenar los espacios. Hoy nosotros pudiéramos tener algo mayor o mejor, y Dios lo quiere. Amén. Pero esto no depende de un hombre. Esto depende primeramente de Dios y de los hombres que oigan a Dios para rendirse
hacer un equipo, formar un ministerio, sumiso y humilde como Jesucristo, sujeto a la palabra en el orden de mayor a menor, de grande como que manda a las escalas más bajas, comenzando en el orden de humildad, de mansedumbre, de pequeño a grande y de poco a mucho y de menos a más, pero preparado con sabiduría, con principio de temor de Jehová, y que todos los que oigamos hagamos un equipo para ayudar a mucha gente a que entre. Fórzalos a entrar, ayúdalos a entrar, emplea todo el peso de tu cuerpo. Mira, hay mucha gente que hoy está en muchos lugares de reunión, donde hay mucha gente, como dice, convocada para compartir la palabra, y mucha gente está allá. ¿Por qué? Porque tienen estacionamiento para guardar su carro, tienen un área donde están sus niños cuidados, tienen baños limpios, hay comedor, hay cafetín. ¿Y eso es pecado? No es pecado. Ese que se ha puesto la sabiduría y prudencia e inteligencia para ayudar a mucha gente. ¿A quién no le gustaría que yo pueda ir al lugar y tenga el carro guardado? Que no lo deje a la merced del ladrón, que esté guardado y vigilado, que mis hijos vayan y queden en manos de algunas maestras, algunos maestros de escuelas para niños. ¿Ah? Que hay un área donde si la mujer está, como dice, amamantando, tenga su área donde ella se quede allá y de allá escuche la palabra y no perturbe el culto. ¿A quién no le gustaría? Siéntate allá, mi amor. ¿Ah? ¿A quién no le gustaría que hubiera un área de cafetín? ¿Ah? O que al terminar el servicio hubiera un lugar para compartir. Yo creo que la mayoría iría a ese lugar. Y si se predica un buen mensaje y se le da un buen alimento espiritual a la gente, primeramente, y tenemos también todo lo demás, hermano, creo que vamos a decir como los brasileños, vamos a balar en este estado, vamos a balar donde lleguemos, vamos a balar, vamos a conquistar, seremos mayores, seremos más, aumentaremos a su nombre. Amén. Pero para llegar a este nivel tenemos que comenzar de abajo, de cero, de lo poquito. Tenemos que unir la fuerza. Tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Y está el principio está en la Biblia. Y Jehová te aumentará y aumentará tu territorio por obediencia. Capítulo 26 del libro Levítico, capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Y te aumentará y te hará crecer. ¿Ah? Y vendrán sobre ti estas bendiciones. Entonces, Dios es un Dios de prosperidad, ¿sí o no? Que quiere que seamos mayores, que seamos más, que aumentemos, sí. Pero debemos tomar el principio. Pagar, como dicen los diezmos, dar las primicias, ofrendar voluntariamente, no por fuerza, ni obligado. Eso no es obligado, eso tiene que ser de Dios con el corazón del hombre. Amén. Por eso es que nosotros aquí no pedimos ofrenda. Enseñamos la palabra, y si alguno quiere y Dios trató con él, que lo haga voluntariamente, espontáneamente, amorosamente, que lo dé como para con Dios y no para con los hombres. Si Dios no trató con él, olvídese, tampoco lo queremos. ¿Por qué? Porque ahí no habrá recompensa. Ahí no habrá recompensa. La recompensa está en que tú o yo hayamos recibido convencimiento por el Espíritu en la palabra que oímos, al creerla, obedeciendo la palabra,
que verdaderamente la obra de Dios se mueve así. Amén. Quien hace que esto crezca es usted y soy yo, somos nosotros. Rendido en obediencia a la palabra, pagamos diezmo, damos ofrenda, pagamos primicia, cooperamos en el trabajo, oramos, ayunamos, nos perdonamos, nos reconciliamos, nos animamos, nos damos la mano, nos levantamos unos a otros y sacando adelante el proyecto de la visión de una obra que va de pequeño a grande, de poco a mucho, de menos a más, de débil a fuerte, a algo que va engrandeciéndose, creciendo, y va creciendo el número de los discípulos, y va creciendo el número de obreros, y va creciendo el número de ministros a su nombre. ¡Cuánto alaba la gloria! ¡Amén! Es la hora. ¿Usted quiere que su familia sea salva? Debe hacer usted algo. Debe poner usted de su parte. Sí podemos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La prosperidad te la da el Señor por obediencia. Así que, en verdad, si ponemos interés en las cosas que hemos oído y vamos todos enfocados en una misma visión, ensanchar el lugar de nuestra tienda, el Señor refuerza estaca, porque van a venir tempestades y van a querer mover tu tienda. Refuerza, alarga las cuerdas, sean abundantemente tus cortinas, porque te extenderá a lo ancho y a lo largo. Hermano, eso es de Dios. Dios quiere que te sea en un lugar mejor acondicionado, ornato. Dios es el buen pastor que prepara. Adereza es arreglar, decorar, preparar. Imagínense. Así que el Señor el buen pastor, si arregla, decora, es un servidor. Sirve. Ahí vino Jesucristo, es el buen pastor que vino a servir. ¿Cómo haremos esto posible? Si el buen pastor, el buen espíritu, llega a estar dentro de ti o dentro de mí. Todos vamos a querer servir y servirnos unos a otros y ayudarnos unos a otros y cooperar unos por los otros y sobrellevar la carga los unos por los otros. Y en ese espíritu es que va a crecer usted y voy a crecer yo y vamos a crecer nosotros. Amén. Pablo decía en 2 Corintios capítulo 10 versículo 15: según que crezcáis vosotros, creceremos nosotros. Si ustedes crecen, entonces seremos nosotros engrandecidos entre ustedes. Amén. Hay que crecer. Hay que crecer individualmente como individuo creyente en Dios. Hay que crecer como padre, como un hijo, como un hermano, como una hermana, como una madre. Tenemos que ir creciendo hasta que llegar, dice, a la estatura del varón perfecto. Que nuestros pensamientos ya no sean los mismos. Que la naturaleza pecaminosa en nosotros haya desaparecido, que ahora el sentir, el querer sea el querer y el sentir de Dios, y para nosotros el vivir sea Cristo. Que veamos que las cosas viejas, la vieja naturaleza quedó atrás, murió, que el mundo fue crucificado, usted y usted el mundo, y que ahora tú no vives sino para la obra del Señor Jesucristo. Ahora tu pensamiento es pensar en lo espiritual. Porque los que son del Espíritu hablan, piensan, actúan en las obras del Espíritu. Para ellos es esa vida. Entonces aumentaremos en miembros que se congreguen. Porque tú habrás hecho un trabajo. Porque tú te vas a ver por la Biblia y dices, soy salvo, ahora necesito salvar a mi hijo, a mi nieto, a mi cuñado, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano. Necesito salvarlo. Tú empezarás a hacer un trabajo para salvar a tu gente. Tú buscarás y harás las maneras
de arrebatarlo del fuego eterno. Tú pondrás de tu parte. Y si no ayuna, ayunarás. Y si no ora, orarás con mayor búsqueda. Si no lo evangeliza, lo evangelizará. Pondrás interés en leer la palabra. Y quiero dar esta revelación. La iglesia estará desnuda si no se llena de Biblia. Lo que te viste espiritualmente es la palabra. Tienes que leer, tienes que deleitarte en la ley del Señor. Eso te va a ataviar, te va a arreglar, te va a preparar. La palabra. Cuando usted tiene un sueño o una visión que usted ve, se ve desnudo, es porque le falta ¿qué? Leer palabra, deleitarse en la ley de Dios, comer Biblia, escuchar la palabra, ponerla por obra. Entonces ahí donde tú empiezas a hacer un trabajo. Porque tú dices, soy salvo yo, y el Señor dice que crea yo y seré salvo yo, pero también mi casa, los míos. Y es ahí cuando tú vas a hacer un trabajo por fe, por amor, porque crees que Dios quiere salvar a tu hermano, tu sobrino, tu familia. Es ahí cuando mucha gente va a ser convencido por el Espíritu Santo que está en tu vida, por el Espíritu de amor, y lo convencerá, y lo salvará, y lo traerá a los pies del Señor, a su nombre. Amén. Cobra ánimo, esforzado, sé valiente. No estamos solos, pongamos en nuestra parte. Mi casa y yo serviremos al Señor. Todo con la visión de salvar almas, todo con la visión de ganar nuestro prójimo. Haga todo lo que tiene que hacer, porque el Señor hizo todo y nos dio el ejemplo. Dejó el cielo y vino a la tierra. De ese espíritu tomó un cuerpo, de ser eterno tomó el tiempo y se entregó por amor. Y dice la Biblia, cuando Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Mire, cuando usted está en el Señor, su oración tiene poder. Su oración es gozo para Dios. Dios te va a dar lo que pide en oración. Vamos a pedir en oración la bendición que necesitamos para orar, la bendición que necesitamos para la congregación. A su nombre. ¿Cómo no nos dará Dios cuando estamos en Cristo todo lo que pedimos? Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiera creyendo en oración os vendrá. Vamos a pedir a Dios para que ensanche nuestro lugar. Amén. Para que le dé un ornato, un arreglo, mayor preparación. Que el buen espíritu, el buen pastor arregle, aderece, arregle, decore, prepare. Poniendo el sentir y el querer en tu corazón, en mi corazón, todos unidos. Con amor, con humildad, con servicio, con entrega, con santidad. Hermano, es la hora de levantarnos del sueño, es la hora de despertar, es la hora de poner mano a la obra, es la hora. Oh, suéltele. Si le crees al Señor, te va a levantar. Si tienes el buen sentir, desea el buen sentir, Dios vendrá con poder sobre tu vida. Él nos entrega arma a diestra y a siniestra para la destrucción de toda fortaleza de Satanás. Vamos a arrebatar las bendiciones que Satanás nos ha quitado. El Espíritu Santo te pertenece a ti. La sanidad y los milagros te pertenecen a ti.
La liberación de tu hogar, de tus hijos, de tu familia, te pertenece a ti. La salvación pertenece a ti, a tu casa. La prosperidad pertenece a tu vida. Donde haga, donde emprenda, donde vaya, te pertenece a ti y a mí. Oremos con fe. Si estás en el Señor, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, no le conoce, mas vosotros le veis y le conocéis porque mora con vosotros y estará en. ¿Cómo no nos dará Dios todas las cosas a los que estamos en Él? Sabiendo Dios que lo que estamos pensando es en su obra, en salvar perdido, liberar oprimido, libertar cautivo, levantar caído, hacer que la obra crezca y que salvemos a muchos y que muchos puedan entrar. Dios, sabiendo eso, nos va a bendecir. Señor, no me importa. Oh, gloria. Vamos a despojar al hombre fuerte, a su nombre. Cuando Dios está viendo que tus pensamientos están enfocados en el ministerio del Evangelio, hermano, las buenas nuevas. Cuando Dios está mirando que tú quieres emprender, es para tener, para ayudar, para dar al prójimo, para dar a los hijos de fe. Ah, hermano, cuando Dios ve, escudriñando tu corazón, que tú quieres tener para salir de abajo, para tú tener, para ayudar en la obra, para el Evangelio, para comprar mejor sonido, para tener un mejor equipo de sonido, para acondicionar el local, para arreglar los aire acondicionados, o para mañana tener un local más grande donde podamos albergar a mucha gente y tener las áreas para los niños, las áreas del cafetín, del comedor. Oh, hermano, cuando Dios mira eso, yo estoy tan seguro que varón de deseo lo bendecirá Jehová. Si tú tienes buen deseo, el deseo del justo le será dado, el deseo del justo es hacer el bien. Dios va a recompensar, el justo lo hará y se le dará más y se le multiplicará más a su nombre. ¿Cuánto alaba la gloria? Soy alabanza en esta hora. Cuando Dios mira que eso está en tu corazón, el deseo del justo le será dado. Proverbio 10:24, Proverbio 11:23-24. Es hacer el bien y Él dará y Dios le dará más. Yo tomo esta visión de esta palabra, que la riqueza del pecador está reservadita para aquel que ama al Señor. Proverbio 13:22. Que al pecador Dios le da, él dice, el trabajo de amontonar para aquel que agrada a Dios. Entra en agrado de Dios pensando lo bueno, lo puro, lo verdadero. Piensa por la obra, piensa en la obra del Evangelio. No gaste el dinero en lo que no es pan, gaste el dinero en el pan de la palabra, invierte en la obra del Evangelio. Ponga lo que tiene a la disposición del Evangelio. Entonces se te ha dado ese buen deseo. La oración de Jabe. Jabe oró y dijo: Señor, si tú me mirases y tú me oyeses, Señor, y me ensanchara el lugar de mi tienda, me hiciera aumentar y me diera un nombre grande, yo también, Señor, haré lo que tú mandas. Hermano, todo está en orar con una convicción clara, decidida en nuestros corazones. Dios mira cuando alguien en verdad quiere, desea lo bueno y tener para ayudar a otro, bendecir y enfocado en la obra del Evangelio, la predicación del Evangelio para ayudar a muchas almas que conozcan al Señor y sean salvos. Cuando Dios mire ese corazón, estoy tan seguro que Dios va a mover ángeles. Aquel que tiene esta fe ahorita, aquel que cree esa palabra, sea hombre o sea mujer, que crea que Dios es el dueño del oro y de la plata, que la riqueza y la prosperidad y el poder viene de Dios, y que Dios puede quitar al pecador la riqueza, los bienes y dársela a ti. Ponte de pie si tienes fe.
Si tienes fe, Dios moverá lo que tiene que mover por tu vida. Ahora, Señor. Ahora, Señor. Ahora, Señor. Ahora mismo, Padre. Ahora mismo. Aquel que tiene fe. Aquel que cree la palabra. Aquel que cree la palabra. Oh Dios poderoso. Oh Dios poderoso. Si tienes fe, levanta tus manos. Si tienes fe, créale a Dios. Ahora que Dios moverá por ti. Y te